Nunca lo vas a creer. El infierno se ha congelado, los cerdos están volando en el cielo y las prensas se han detenido. La industria británica ha hecho algo realmente bueno. Lo sé, lo sé. Cuando vimos los titulares por primera vez, tampoco lo creímos, pero gracias a Rolls-Royce, el Reino Unido podría estar emergiendo como el líder mundial en pequeños reactores nucleares. En medio de la monotonía de los megaproyectos británicos y la mala racha económica que el Reino Unido ha estado sintiendo desde hace tiempo, esto representa una verdadera oportunidad para que Gran Bretaña empiece a encontrar el camino de regreso a la prosperidad, si funciona, claro. Y eso es importante porque cuando eres pionero en una nueva industria, eres tú quien asume todo el riesgo. Gran Bretaña está apostando todo por la energía nuclear y el destino del país está en juego. Y eso realmente deja una pregunta. ¿No es así? ¿Cómo lo van a lograr? Bien, entonces la gente del Reino Unido estaba viviendo su vida normalmente, probablemente quejándose del clima en junio de 2026, cuando surgieron titulares consecutivos sobre Rolls-Royce y, más específicamente, sobre su subsidiaria, que se enfoca en los pequeños reactores modulares, o SMR. La primera fue una noticia empresarial histórica que decía que un grupo liderado por Rolls-Royce estaba listo para construir 3 mini reactores para Suecia, habiendo superado a la alianza competidora de la estadounidense GE Vernova y la japonesa Hitachi. Esto se ha convertido en el tercer caso en que Rolls-Royce SMR gana un contrato para construir reactores SMR para países con patrocinadores como CSC, la principal compañía de servicios públicos en la República Checa, así como la Autoridad de Inversiones de Qatar. Y por supuesto, también hay una mezcla de intereses del gobierno británico. El gobierno ha estado cabildeando activamente a favor de Rolls-Royce a través de la asociación de la empresa con Great British Energy Nuclear del Reino Unido, o GBN para abreviar. Ahora, con otra inversión añadida en Suecia, las cosas realmente se están acelerando aquí. Pronto, Britania va a gobernar los mares una vez más. Sí, claro. Bueno, no nos adelantemos, ¿de acuerdo? Entonces, para los que no están familiarizados, ¿qué son exactamente los pequeños reactores modulares? Bueno, si no nos has visto hablar sobre energía nuclear o pequeños reactores nucleares antes, los SMR son exactamente lo que su nombre indica. Son reactores nucleares de tamaño reducido, diseñados para ser construidos en fábricas y enviados al sitio donde se ensamblan. Hay muchas ventajas en impulsar esta tecnología, como veremos en un momento, pero las motivaciones son obvias. Algunos países quieren aumentar su capacidad nuclear, impulsar proyectos de infraestructura que requieren mucha energía, como clústeres industriales o centros de datos de IA, y algunos simplemente desean reducir su dependencia de los combustibles fósiles. El punto es que la idea es bastante versátil, y no tienes que construir toda una planta nuclear para hacerlo, así que es un concepto sumamente útil para países que no tienen una industria nuclear extensa. A pesar de que durante mucho tiempo se consideró algo más propio de la ciencia ficción que de la realidad, la tecnología ha estado madurando desde hace años, al grado de que ya estamos empezando a ver empresas que exploran la idea como un negocio comercialmente viable, y es ahí donde Rolls-Royce entra para ofrecer su experiencia. En resumen, el contrato para los 3 reactores suecos por sí solo está valuado en miles de millones de libras. Si eres Rolls-Royce, queda claro por qué vale la pena el reto, pero no fue un camino fácil para llegar ahí. Videberg Kraft es la compañía de energía nuclear que dirige el proyecto en nombre del gobierno sueco, y el proceso de evaluar todas las ofertas y seleccionar a un proveedor final tomó 4 años para reducirlo a solo uno, como la versión más larga y nerd de El Soltero, tal vez. Al menos eso es lo que vamos a suponer. En realidad, nunca he visto El Soltero. La razón por la que esto es emocionante es porque es uno de los primeros inicios de un enfoque paneuropeo hacia la energía nuclear. Los primeros 3 reactores serán construidos por Rolls-Royce y GBN en el Reino Unido, mientras que el programa checo contempla que la empresa estatal ČEZ construya otros 6 en el pueblo checo de Temelín, utilizando el diseño SMR de Rolls-Royce. Otros países también están interesados en el proyecto, incluyendo Alemania, donde las plantas nucleares más grandes han sido eliminadas gradualmente con el tiempo, por lo que hay interés en reactores modulares más pequeños en el continente. Todo el interés en la energía nuclear para Europa está relacionado con los altos costos de energía provenientes de otras partes del mundo, así que la energía nuclear es una solución útil para reducir esa carga. De hecho, se cree que la razón por la que Suecia eligió a Rolls-Royce en lugar de la propuesta respaldada por Estados Unidos fue en parte debido al riesgo de una interrupción geopolítica. Y dado cuánto han subido los precios del petróleo con los tiroteos en Hormuz, Suecia ha buscado una solución más cercana para este caso. Entre Irán, Ucrania y las crisis energéticas asociadas en esos lugares, estos conflictos han llevado a los países a buscar una mayor independencia energética y, por supuesto, energía nuclear. En 2025, el gobierno sueco aprobó una legislación para financiar una nueva generación de reactores por primera vez en 40 años, declarando que están dispuestos a pagar decenas de miles de millones de dólares para revivir la industria nuclear en el país. Esto, dicen los suecos, es para ayudar a lograr la seguridad energética y alcanzar los objetivos de emisiones netas cero para 2045. De hecho, los 3 reactores están destinados a ayudar con eso, sumando alrededor de 470 megavatios de electricidad a la red, o aproximadamente un 6% de capacidad extra para la red eléctrica sueca durante los próximos 60 años.
Combinadas, las tres unidades podrían producir alrededor de 12 teravatios hora de electricidad por año. Entonces, 12 teravatios hora, ¿cuánto es eso? Bueno, la casa promedio en Suecia utiliza alrededor de 15.000 kilovatios hora por año. Eso significa que solo estos tres reactores podrían proporcionar electricidad equivalente a abastecer 800.000 hogares o aproximadamente una sexta parte de todas las casas en toda la nación durante un año completo. Los primeros tres reactores de Suecia se instalarán junto a la planta nuclear de Ringhals, que ya existe en la costa oeste de Suecia. Peter Carl, el secretario de Negocios del Reino Unido, dijo que la adjudicación del contrato fue, cito, una gran muestra de confianza en la innovación británica y en la industria nuclear. Ahora estamos en el corazón del renacimiento nuclear europeo junto a nuestros socios en Suecia. Fin de la cita. Y por una vez, viniendo de un político británico, eso podría no ser solo pura palabrería de traje y corbata, porque esta historia es un raro ejemplo de éxito industrial moderno británico. Y para ser honesto, eso ya sería bastante notable por sí solo. Pero de hecho, eso no es todo. Como británicos, tenemos un dicho gracioso. Esperas todo el día un autobús y luego llegan dos al mismo tiempo. Excepto que en este caso, el autobús es Rolls-Royce, así que es un autobús nuclear realmente elegante. Porque al mismo tiempo que anunciaron el acuerdo con Suecia, el Reino Unido anunció que se unía al gobierno japonés para impulsar aún más esta tecnología nuclear a pequeña escala. Esta vez, el enfoque está en lo que se conoce como reactores modulares avanzados, o AMRs, que utilizan diferentes tecnologías innovadoras para mejorar la eficiencia de los pequeños reactores como los que Rolls-Royce planea vender. El objetivo principal aquí no es solo mantenerse a la vanguardia tecnológica, sino también desarrollar reactores capaces de alimentar fábricas, centros de datos y bases militares. Japón ha estado probando un reactor avanzado refrigerado por gas a alta temperatura durante décadas, pero la tecnología en gran parte no ha sido probada comercialmente, de ahí la necesidad de que empresas como Rolls-Royce lleguen y le den una oportunidad en el mercado. Rolls-Royce trabajará junto con el Laboratorio Nuclear Nacional Británico y su equivalente japonés para desarrollar estos reactores, así como su combustible, listos para compradores globales. Bajo esta asociación, la Agencia Atómica de Japón va a compartir sus extensos datos de seguridad con la empresa para construir un reactor de demostración en el Reino Unido para mediados de la década de 2030. Con el Programa Nacional de Japón para AMR y SMR en curso, esto les dará a ambos países la oportunidad de probar estas tecnologías juntos. Mientras las empresas de todo el mundo se apresuran a desarrollar AMR, muchas se esfuerzan por ser las primeras en ganar esa carrera armamentista en particular, o en este caso, la carrera por los AMR, porque el monopolio sobre el mercado que podría establecerse rápidamente sería inmenso. Y no hace falta decir que cualquier país o empresa que logre desarrollar con éxito la tecnología para aplicarla en el ámbito empresarial se volvería, realmente rico. Bajo este acuerdo, Japón y el Reino Unido también acordaron explorar cómo desarrollar el combustible novedoso específico que utilizarían los AMR. Se llama combustible de partículas isotrópicas triestructurales, o TRISO para abreviar. Los científicos lo consideran generalmente más seguro y más robusto que el combustible nuclear convencional, porque a diferencia de los reactores convencionales, que necesitan que se retiren activamente sus barras de combustible para calmar la reacción, el TRISO puede enfriarse por sí solo, lo que reduce el riesgo de desastres, lo cual es importante. Se fabrica tomando piezas de uranio del tamaño de una semilla de amapola y envolviéndolas en capas de material más resistente que el diamante. Luego, estas se compactan en bloques hexagonales o en guijarros del tamaño de una bola de billar, que después se cargan en el reactor. El otro beneficio del TRISO es que los reactores pueden operar a temperaturas mucho más altas que los reactores nucleares convencionales, lo que les permite obtener más energía de la misma cantidad de combustible y además proporciona calor realmente útil que puede servir para fines industriales por sí solo. La desventaja es que todo esto es algo extremadamente complicado de resolver. Afortunadamente, nuestros investigadores tienen internet, así que podemos explicártelo, pero no podemos imaginar lo difícil que debió ser para los científicos resolver esto por su cuenta. Sin duda, es mucho más fácil decirlo que hacerlo en términos de tiempo, desafío y costo, y luego convertir eso en una alternativa comercialmente viable. Pero en general, si logras construir un AMR con combustible TRISO, puedes hacer un reactor nuclear con una tolerancia a accidentes mucho mayor, y en efecto, subir un nivel en el árbol tecnológico nuclear. Simplemente es muy difícil de lograr, como tratar de convencer a un adolescente gótico de que solo es una fase. Sin embargo, el gobierno del Reino Unido ya ha pensado en este problema. 4. Para TRISO, que no es lo del adolescente gótico, anunciaron un programa con una empresa de combustible nuclear, Urenco, por un valor de 300 millones de libras para construir una instalación de enriquecimiento en el Reino Unido para fabricar estos pellets. El problema es que, según el Telegraph, actualmente ningún país en Europa tiene una instalación que pueda convertir esos pellets en el combustible terminado que realmente va dentro de estos reactores. Bueno, los rusos sí la tienen, pero Westminster y la Plaza Roja no podrían ni compartir una pizza en este momento, mucho menos secretos nucleares avanzados. Aquí es donde entra Japón, con su experiencia adquirida tras probar extensamente sus propios reactores, lo que le dará al Reino Unido una ventaja para aprender a realizar estos procesos complejos, como compactar los pellets en contenedores de combustible, recubrir e inspeccionar el combustible TRISO y aprender a ajustar la temperatura del reactor para que pueda poner a hervir el agua para el té justo a tiempo para el té.
Y sí, inventamos ese último ejemplo, pero los científicos nucleares no han tenido precisamente una industria floreciente en el Reino Unido desde hace décadas. Debieron haber estado haciendo algo durante todo ese tiempo. O era lo del té, o han estado intentando descubrir cómo reanimar el cadáver del príncipe Felipe. Japón también obtiene algo de esto. Están tratando de restablecer su propia industria nuclear después del terremoto y tsunami de Fukushima en 2011, el mayor desastre nuclear desde Chernóbil. Tiene sentido que Tokio no quiera que esa sea su herencia nuclear duradera. Ya tienen Hiroshima, Nagasaki, Godzilla y Fukushima. Para decirlo sin rodeos, necesitan ganar. Pero en serio, Japón está empezando a retomar poco a poco esta tecnología, porque el combustible de otras partes del mundo está resultando extremadamente caro en comparación con lo que puede ofrecer la energía nuclear, especialmente si ya tienes toda la infraestructura, como es el caso de Japón. Muy bien, entonces cuando ves todo eso, está claro que el Reino Unido está empezando a estar a la vanguardia de esta tecnología. Pero, ¿funcionará? ¿Cuál es la relación costo-beneficio de desarrollar tecnología avanzada que se pueda vender en todo el mundo? ¿Y qué obtienen los involucrados de todo esto? Empecemos con lo positivo. Y en cuanto a esta tecnología y los involucrados aquí, hay muchos. Primero, si tuvieras que elegir una sola empresa británica para hacer esto, sería Rolls-Royce. Durante mucho tiempo han sido proveedores de los submarinos nucleares del Reino Unido, una tecnología de defensa que Rolls-Royce SMR ha desarrollado específicamente aún más. Fábricas, aviones y reactores nucleares son como el fuerte de Rolls-Royce. Bueno, eso y cualquier cosa extremadamente grande, técnica y delicada, pero son una excelente elección. Y dado lo limitado del mercado de autos de lujo en el Reino Unido y el hecho de que los británicos no han tenido una buena guerra en un tiempo, no es como si estuvieran haciendo algo más importante. En realidad, probablemente pasaron la mayor parte de su tiempo presionando al gobierno británico para que avanzara con estos reactores, y ahora esa visión está empezando a hacerse realidad. Los beneficios para ellos en todo esto son bastante obvios. Es dinero, experiencia, escalabilidad y el potencial de construir un monopolio europeo en la adopción temprana de SMR. Están en una posición muy fuerte con el amplio respaldo de estos países que están comprando la tecnología. Después de todo, ČEZ, la empresa de servicios públicos checa, posee el 20% de Rolls-Royce SMR. Van a querer obtener un buen retorno de esa inversión, así que al apostar por Rolls en su proyecto nuclear, están entrando desde temprano en este negocio. Con el tiempo, trabajarán con la empresa en el desarrollo de reactores e incluso asumirán parte de la producción global. Y en verdad, es el aspecto verdaderamente internacional de estos proyectos lo que realmente es bastante emocionante. El Reino Unido, al encabezar el proyecto, obtiene la mayoría de los beneficios económicos de Rolls-Royce por miles de millones dentro del mercado británico, lo cual, para decirlo suavemente, sería bastante útil para Gran Bretaña en este momento. También obtiene infraestructura valiosa que puede funcionar para el bien público. Genera empleos, desarrolla conocimiento institucional y también le da a Londres una ventaja en el entorno de exportación, brindando al Reino Unido la posibilidad de desarrollar una capacidad de manufactura completa en el futuro. Los japoneses están consiguiendo un socio a largo plazo para el desarrollo tecnológico avanzado, una vía temprana hacia el mercado europeo y además algo de seguridad energética. Suecia obtiene sus reactores y piezas fabricados con un buen estándar por una empresa de buena reputación y también recibe algo más de capacidad para la red eléctrica, solo como un extra. Y aquí está el asunto. No será cada país trabajando por su cuenta. El proyecto de SMR se beneficiará enormemente de la cooperación internacional. Porque desarrollar este tipo de reactores es, bastante difícil y no todos los componentes que necesitan van a ser posibles de producir localmente. Trabajar a nivel internacional simplemente funciona mejor. Algunos de los proyectos de Rolls-Royce literalmente tienen millones de componentes. Sería increíblemente caro operar un programa nuclear obteniendo todo internamente. No. En cambio, se entiende que una parte importante de la propuesta de Rolls-Royce a Suecia fue que Estocolmo podría compartir cadenas de suministro y conocimientos tanto con el Reino Unido como con la República Checa. Eso asegura que las tres naciones en el proyecto SMR tengan mayor acceso a lo que importa: materiales, personas y conocimiento. Es una jugada inteligente del Reino Unido, y Rolls-Royce, como un proyecto cooperativo en toda Europa, sienta las bases para futuros acuerdos que pueden asegurar un despliegue rápido en un mercado que ya espera recibir estos reactores. Y cuando lleguen esos proyectos futuros relacionados con esta tecnología, ¿con quién van a querer trabajar otros países? Sí, así es. Van a querer trabajar con los británicos de Rolls-Royce. Es un poco como si estuvieras construyendo una casa y una de las personas de tu calle te ayudara a construir la tuya. Si alguna vez quieres hacer otro trabajo, vas a elegir a esa persona en lugar de tu amigo Dave, que merodea junto a los botes de basura en el Aldi y huele raro. Bien, eso está muy bien. Claramente hay muchos aspectos positivos para las partes interesadas clave, lo cual es crucial en cualquier proyecto de este tamaño. Pero, ¿cuáles son los beneficios de apostar por esta tecnología? ¿Qué puede ofrecer realmente que los reactores nucleares convencionales no pueden?
Bueno, el nombre lo dice todo, en realidad. Los reactores modulares están diseñados para ser construidos en piezas en una fábrica antes de que el propio reactor sea ensamblado fuera del sitio. Estos SMR son tradicionalmente más pequeños que las plantas convencionales a escala de gigavatios, con columnas de vapor saliendo de las chimeneas como normalmente las imagina la gente. Debido a que son un poco más pequeños, pueden construirse con menos retrasos gracias al diseño modular, y el estricto control sobre el proceso de fabricación asegura evitar sobrecostos. Se supone que los SMR eventualmente se construirán a gran escala, saliendo de las fábricas por toda Europa, lo que los hará más baratos a largo plazo. De hecho, la propia Rolls-Royce estima que el costo por unidad de SMR podría bajar hasta 2.2 mil millones de libras una vez que la producción esté en marcha. Aunque eso es mucho dinero, no es nada en comparación con las plantas nucleares a gran escala que cuestan decenas de miles de millones de dólares solo para construirlas. Y la idea es que los entornos industrializados y controlados permitirán que el ensamblaje se realice rápidamente en el sitio, reduciendo también el riesgo de retrasos. De hecho, Alexis Hone, líder del proyecto dentro de Rolls-Royce SMR, dijo algo similar en una entrevista, cito, él dijo: "Un método de producción en fábrica nos da la capacidad de fabricar en volumen, reducir los riesgos de entrega y aprovechar el aprendizaje continuo y el estricto control de calidad dentro de un entorno controlado". Fin de la cita. Ahora, hay un montón de otros factores importantes que hacen que estos proyectos específicos basados en reactores más pequeños sean una buena idea. Para empezar, el concepto de estos reactores está basado en la tecnología probada de agua a presión. Y eso es importante porque esto no es un experimento fantasioso ni una tontería de ciencia ficción. Es parte de un sistema sólido de investigación y desarrollo con patrocinadores realmente comprometidos, pensamiento sensato y respaldo financiero detrás de él. Esta tecnología de agua a presión es incluso la que ya se utiliza en la planta de Ringhals en Suecia, justo al lado del sitio donde se instalarán estos SMR. Así que, en este caso específico, ambos proyectos podrán tener puntos en común en términos de experiencia, mantenimiento y repuestos. Otro beneficio de estos reactores es que proporcionan una fuente confiable de electricidad para satisfacer la creciente demanda sin aumentar las emisiones de carbono. Por muy útiles que sean las energías renovables, no siempre hay suficiente sol o viento en una zona para que estas tecnologías puedan cubrir la demanda. Y debido a esa confiabilidad variable, la energía nuclear es una opción estable en comparación, especialmente a pequeña escala. Podrá mantenerse al ritmo de la demanda durante las horas pico y proporcionar el exceso de electricidad de regreso a la red o a las instalaciones de almacenamiento de energía. Dado los precios volátiles de los combustibles fósiles, cada vez menos naciones están optando por depender tanto de ellos. De hecho, las naciones más pequeñas, que no quieren construir plantas nucleares de tamaño completo, pero tampoco desean estar atadas para siempre al petrodólar ni depender del clima, ahora tienen opciones para asegurar su seguridad energética. Como resultado, definitivamente hay un elemento político, que es un beneficio secundario aquí. Al observar el mundo en 2026 desvincularse del petróleo y el gas de Estados Unidos y Medio Oriente parece una gran idea, y el cierre del estrecho de Hormuz probablemente ha hecho que todos reflexionen al considerar las cadenas de suministro frágiles sobre las que se sostienen los mercados globales. Y en lo que respecta a Rolls-Royce en Europa, tiene el camino allanado por eso. Para Europa ya no se puede contar con Estados Unidos. La energía rusa y la falta de ella sumieron a Europa en una crisis en 2022 cuando Rusia invadió Ucrania. Irán y Hormuz están bloqueando el 20% de los recursos energéticos del mundo. A Europa no le quedan muchos lugares de donde obtener energía confiable, y los países han estado hablando de una solución más eurocéntrica desde que Rusia intentó estrangular energéticamente a Europa por su apoyo a Ucrania en el invierno de 2022. Se dice que el sector definitivamente está en auge en Europa, ya que el continente busca asegurar su soberanía energética. La Agencia Internacional de Energía ha estimado que se pueden construir más de 1.100 SMR en todo el mundo para 2050, con una inversión acumulada de más de 670 mil millones de dólares en el sector. Tufan Ergin-Bilgic, director general de Rolls, dio una cifra más modesta de alrededor de 400 que tendrían que construirse para ese momento, pero él cree que Rolls-Royce, de cualquier manera, tiene la oportunidad de dominar el mercado gracias a su ventaja de ser pionero. Ni qué decir, si la popularidad de la industria está siquiera cerca de ese nivel para 2050, entonces los ejecutivos de Rolls-Royce estarán tomando margaritas en Tahití, si no es que ya lo están haciendo. De hecho, dependiendo de a quién le creas, el panorama para esta industria es extremadamente positivo. Alexis Hone declaró que, una vez completamente establecida, Rolls-Royce SMR anticipa un cambio rápido de un mercado de compradores a uno de vendedores. Lo que eso significa en la práctica es que ellos creen que esta tecnología será tan popular que con el tiempo, diferentes países y empresas de servicios públicos de todo el mundo pronto se encontrarán compitiendo por cupos de fabricación con los principales proveedores de SMR. Un estado no tarda en desprenderse de su dinero, y con el enfoque creciente en la soberanía energética, con cada década que pasa, es probable que más y más clientes potenciales vean una utilidad para estos reactores modulares. Ya sea que sean los que se están probando ahora o las versiones más avanzadas diseñadas por los británicos en colaboración con los japoneses. La tecnología solo puede volverse más pequeña y eficiente también, como sucede con toda tecnología cuando alcanza una escala crítica viable y reproducible.
Y los elementos de seguridad, por supuesto, también son muy importantes aquí, tanto para factores internos como externos. Toma como ejemplo los AMR que están en desarrollo como parte del proyecto japonés. Ya hablamos de cómo su combustible hace que los reactores sean mucho más seguros ante accidentes por fusión del núcleo que las plantas nucleares tradicionales. Pero hay otros elementos de seguridad que no están relacionados con un posible incidente de criticidad. Toma como ejemplo un conflicto militar. Las grandes centrales nucleares son grandes. Son objetivos conectados a mucha infraestructura importante diferente. Ucrania ha descubierto de primera mano lo que es que otro país ataque tu infraestructura nuclear, ya que ha tenido que cerrar varias plantas nucleares como resultado de los ataques rusos, e incluso ha experimentado ataques en y alrededor del cadáver en descomposición de Chernóbil. Dejando de lado el potencial desastre apocalíptico, estas enormes plantas, incluso las que no son nucleares, son objetivos grandes y fáciles de atacar en un conflicto militar, especialmente con la llegada de la guerra con drones baratos. Los SMR ofrecen una solución un poco diferente. Debido a que estos reactores pueden desplegarse en módulos por todo el país, aunque esto pueda crear más infraestructura que defender, un sistema descentralizado con fábricas en todas partes permite que la construcción sea ágil, incluso en caso de conflictos armados. Esto hace que la red sea más resistente a un solo ataque catastrófico, y distribuir el riesgo para reducir esos puntos únicos de fallo en la generación eléctrica es un elemento crucial para impulsar la seguridad energética de una nación. Y si nada más, eso está bastante bien, porque la gente puede ponerse muy nerviosa con la energía nuclear y puede tener dudas sobre si está bien vivir cerca de reactores que generan energía nuclear todos los días. En gran medida, la respuesta es sí, especialmente en los diseños japoneses avanzados de reactores modulares. Requieren menos espacio, lo que significa que pueden construirse mucho más cerca de la infraestructura a la que sirven, tal vez junto o incluso dentro de zonas industriales específicas. De hecho, se dice que estos reactores avanzados son lo suficientemente seguros mientras operan a temperaturas lo suficientemente altas como para incluso proporcionar beneficios industriales secundarios. Se informa que los AMR de Rolls-Royce operarán a temperaturas de alrededor de 700 grados Celsius mientras producen decenas de megavatios de electricidad. Esto significa que también pueden proporcionar calor y energía para procesos industriales que requieren mucha energía, como la fabricación de acero, así como para la producción de hidrógeno verde, cemento y productos químicos como plásticos y fertilizantes. Así que, en general, son más pequeños, más seguros, más protegidos, escalables, fáciles de adoptar por países de todo el mundo y son tan útiles que bien podrían venir con portavasos y un portapapeles para todas las cosas que te pueden ayudar a lograr. Así que eso es todo entonces. Le diremos adiós al mundo nuclear de antaño y avanzaremos con paso firme, seguros de que los SMR y más adelante los AMR son absolutamente superiores en todos los aspectos, sin ningún inconveniente. ¿Verdad? Bueno, como era de esperarse, no exactamente. Hasta ahora, hemos pintado un panorama bastante optimista sobre la incursión de Gran Bretaña en su intento de convertirse en una potencia de reactores modulares. Pero esta tecnología sí tiene sus desventajas. Por un lado, ¿qué tan viable es que esta tecnología se materialice en la próxima década más o menos? Bueno, no lo sabemos, porque la tecnología en gran medida no ha sido probada comercialmente, al menos a la escala en la que Rolls-Royce la está considerando. También es especulativo hasta qué punto se necesitará esta tecnología. El hecho de que parezca lo más avanzado en este momento no significa que no sea potencialmente un callejón sin salida en el desarrollo, que podría ser superado por otra tecnología en 1 o 2 décadas. Por ejemplo, ¿son los reactores modulares solo la etapa evolutiva intermedia de un Pokémon entre la energía nuclear tradicional y el desarrollo generalizado de algo como las celdas de combustible de hidrógeno? Todos los posibles resultados del desarrollo, cuando se trata de los mercados energéticos globales, tendrán sus usos específicos, pero vale la pena señalar que Rolls-Royce ha apostado mucho por esta opción de los pequeños reactores modulares. Si la tecnología resulta ser bastante de nicho y no tan ampliamente adoptable como algunos de sus defensores piensan, entonces Rolls-Royce y de hecho el gobierno británico habrán gastado mucho dinero en algo que no es muy útil ni deja buenos márgenes de ganancia. En el Reino Unido simplemente llamamos a esto pan de cada día, pero sería una oportunidad especialmente amarga para equivocarse, dado el enorme potencial de beneficios si los mercados llegaran a favorecer a Rolls-Royce. Al igual que sus ventajas, las desventajas generales y preocupaciones sobre esta tecnología provienen del nombre, reactores modulares pequeños. Vamos a abordar primero la parte de pequeños. No hay nada malo en principio con que los reactores sean más pequeños que las plantas de energía tradicionales. De hecho, hablamos de los beneficios hace como 5 minutos. Pero eso sí tiene sus costos. Por ejemplo, no pueden generar tanta energía como una planta nuclear grande, obviamente. Pero el otro problema es que estos llamados pequeños reactores modulares, al menos los de Rolls-Royce, en realidad no son tan pequeños. El nombre es un poco engañoso. O sea, sí, son significativamente más pequeños que los enormes sitios nucleares gigantescos que tenemos hoy en día.
Pero la unidad SMR de Rolls-Royce de 470 megavatios que construirán para los suecos, por ejemplo, es muy grande para los estándares de los SMR. Los SMR generalmente se clasifican como cualquier cosa por debajo de 300 megavatios hasta alrededor de 10 cuando se convierten en microreactores. De hecho, los SMR de Rolls-Royce son aproximadamente del tamaño del primer reactor de Oskarshamn cuando se construyó en Suecia allá por la década de 1970. Así que recuerda, esto no es algo que puedas ponerle a un auto, llevar en una mochila o colocar al costado de un centro de datos. Los reactores de Oskarshamn siguen siendo lo suficientemente grandes como para ocupar salas del tamaño de enormes almacenes. La planta en sí, que tiene varios reactores de tamaño completo, también ocupa una cantidad de espacio nada despreciable, lo que en teoría significa que los SMR también lo harán hasta que la tecnología se reduzca. ¿Aún podría caber cómodamente en un parque industrial? ¿En uno grande? Sí, pero no es exactamente la solución del tamaño de un bolsillo o de un motor de auto que la mayoría de la gente imagina cuando se habla de SMR. En general, el tamaño no es el punto principal aquí, pero el hecho de que sea una central eléctrica de escala convencional, hecha más pequeña y más fácil de replicar que los equivalentes megalíticos de hoy en día, es importante. Pero piensa en los SMR como algo más orientado hacia lo modular que hacia lo pequeño, y hablando de modular, abordemos eso a continuación. El hecho de que estos sean reactores modulares es una gran ventaja comercial que forma parte de la propuesta de Rolls y compañía, abarcando muchos beneficios. Pero esto también tiene sus desventajas. Por ejemplo, el proyecto británico requiere muchísima coordinación internacional entre las naciones cooperantes. Ya sean amigos o enemigos, un elemento internacional como este en el proyecto es muy vulnerable a interrupciones. Las tolerancias entre las naciones tienen que estar perfectamente alineadas, o cada paso puede resultar en un error muy costoso. También son vulnerables a las fluctuaciones en la demanda de la tecnología. Si Suecia reduce su pedido, Chequia cambia de gobierno, o el Reino Unido retrasa su programa, la fábrica podría de repente estar produciendo muy pocas unidades para mantener bajos los costos. Entonces los costos aumentan, los compradores se ponen nerviosos, los pedidos se reducen aún más y es un mal momento para todos los involucrados. Rolls-Royce apuesta a que estas fluctuaciones no serán lo suficientemente significativas como para obstaculizar su dominio del sector. Pero los riesgos existen, y dado que todo el sector está en sus primeras etapas, se podría argumentar que estos problemas podrían matarlo en la cuna. Si todo sale como ellos piensan, entonces no hay ningún problema aquí. Pero sigue siendo un riesgo cuando constantemente están surgiendo otras tecnologías energéticas. Las cadenas de suministro seguirán siendo un problema, especialmente en cuanto a el grado de estandarización aceptable entre países. Un defecto descubierto en las soldaduras de un recipiente a presión, un lote falsificado de certificados de materiales o una falla en un componente estándar podría detener la entrega o forzar inspecciones en toda la flota. Y eso va a costar mucho dinero arreglarlo. Mientras tanto, un proveedor sustituto puede tener que demostrar que puede fabricar los componentes con el estándar correcto, los registros adecuados, los materiales apropiados, la trazabilidad, el régimen de inspección y las certificaciones necesarias, todo para un sector que apenas existe. Puede funcionar perfectamente para una nación individual a nivel doméstico, pero puede que no sea así para los socios internacionales. Diferentes naciones tienen distintas regulaciones de seguridad en torno a la energía nuclear, lo cual probablemente sea el mayor obstáculo para la adopción de los SMR en toda Europa. Esto se debe a que crear un sistema internacional estandarizado para la energía nuclear actualmente violaría las directrices del OIEA, que estipulan que los países deben tener la responsabilidad final de su propia seguridad nuclear. La mejor opción es buscar la máxima alineación posible, alrededor del 80% más o menos, pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. Requiere mucha coordinación con otras naciones y la superposición puede volverse realmente complicada rápidamente cuando cruzas fronteras. Desde la perspectiva de naciones enemigas, países como Rusia y China también están empezando a intentar desplegar esta tecnología a gran escala y con rapidez. Y China no tiene exactamente el mismo estándar de seguridad de las personas, lo que significa que, aunque pueda costar algunas vidas, ciertos regímenes no se preocuparán mientras puedan desarrollar la tecnología más rápido. Es un verdadero caso de mantenerse al día o quedarse atrás. En cierto sentido, los británicos tienen la idea correcta al mantenerse a la vanguardia. Pero decirlo es fácil, hacerlo es más difícil. De manera similar, desde un punto de vista geopolítico, esas cadenas de suministro pueden crear puntos únicos de falla en todo el ciclo de fabricación. Incluso si la industria es lo suficientemente ágil para adaptarse cuando sea necesario, crea otro objetivo para naciones enemigas, lo cual es un momento bastante tenso cuando se trata de infraestructura nuclear, ¿no es así? Ese punto de falla sigue existiendo. Simplemente se traslada del lado de la generación de energía al lado de la producción. Y el último, reactores. A fin de cuentas, estos son reactores nucleares, y eso significa dos cosas. Una es que solo pueden ser seguros hasta cierto punto. Esta tecnología es lo suficientemente nueva como para que sus diversos sistemas de seguridad aún no hayan sido completamente probados en entornos comerciales prácticos. A pesar de estar diseñados para apagarse de manera segura, incluso en medio de apagones catastróficos de la red eléctrica, siempre existe el elemento humano con el que lidiar. Chernóbil tampoco se suponía que debía ocurrir. Ninguna infraestructura nuclear puede ser 100% segura todo el tiempo, lo cual inquietará a algunas personas que viven cerca de ellas y las hará oponerse a su implementación.
El otro punto importante sobre que tengan reactores es que la logística sigue estando ahí, aunque sea en segundo plano. Grúas, carreteras, almacenamiento de energía, transporte de concreto para mover los módulos a todos lados y la enorme cantidad de mano de obra necesaria para operar todo esto significan que un problema en cualquiera de estas áreas puede detener todo el proyecto de golpe. Para combatir esto, las cadenas de suministro deben ser diversas y resilientes, pero esta es una tecnología de nicho. No puedes simplemente ir a la tienda de reactores modulares si necesitas un componente crítico que está atascado en un contenedor de envío en alguna otra parte del mundo. Simplemente no puedes desvincular por completo el proyecto de infraestructura del mundo en el que se construye. Finalmente, hay algunos problemas específicos relacionados con estos proyectos tal como existen ahora y con los países involucrados. Primero, es importante señalar que este desarrollo va a tomar un tiempo. Estos son proyectos a largo plazo que tardarán casi una década en dar frutos. En pocas palabras, el Reino Unido y sus socios ya han asumido ese compromiso y deben mantenerlo para poder cosechar los beneficios que estos proyectos, con suerte, proporcionarán. Pero es importante recordar, estamos hablando del Reino Unido. ¿Infraestructura? Ya no hacemos eso, al menos no muy bien. Rolls-Royce, afortunadamente, son las voces más competentes en la sala, pero cualquier posible proyecto de infraestructura aprobado por el gobierno del Reino Unido actualmente se considera prácticamente un sinónimo de un desastre largo y costoso. Me refiero, por ejemplo, al caso A, el tren HS2 que sigue sin terminarse, y que cuando lo terminen seguirá siendo absolutamente terrible. El Reino Unido es notoriamente malo en grandes infraestructuras, así que si alguien puede arruinar una oportunidad como esta, bueno, es Westminster. También vale la pena considerar que en el proyecto japonés, el gobierno del Reino Unido ha hablado con Rolls-Royce sobre un apoyo financiero que podría incluir préstamos respaldados por los contribuyentes. Lo que significa que serán los británicos quienes pagarán la cuenta por algo de lo que no verán ningún beneficio durante al menos una década, como mínimo. Al final, la innovación es innovación, pero se podría decir que es otra razón más por la que, para el Reino Unido, esto tiene que funcionar. Japón, por muy avanzado que sea técnicamente, también carece de recursos para este tipo de proyecto, y el público japonés, al igual que el público británico, todavía desconfía de la energía nuclear, especialmente a menos de 2 décadas de Fukushima. La influencia política podría acabar con estos proyectos desde el principio, ya que los partidos políticos con una mentalidad más ecológica están en aumento. Y entonces habrías invertido todo ese dinero y todos esos avances en algo sin ningún motivo. Para el Reino Unido, se trata de asegurarse de que haya un apoyo constante, tanto del público como del gobierno en general, para seguir eligiendo comprometerse a innovar en esta tecnología. Pero eso requiere una protección política, que el Reino Unido simplemente no tiene, lo que pone cualquier proyecto grande como este en terreno inestable desde el principio. Así que, como puedes ver, los SMR, los AMR y los intentos del Reino Unido de construirlos no son infalibles. Representan la vanguardia de la tecnología energética del futuro y pueden tener efectos potencialmente muy beneficiosos y de gran alcance, pero también algunas consecuencias negativas. Y es importante recordar eso para mantenernos con los pies en la tierra mientras vemos crecer estos proyectos con el tiempo. Entonces, ¿qué podemos esperar de estos proyectos en el futuro? ¿Cómo vamos a ver que el Reino Unido convierta esto de una idea genial en una realidad puntera en el sector? Bueno, todo comienza con lo que Rolls está haciendo ahora mismo. Trabajando con los checos y los suecos para construir reactores, compartiendo conocimientos, ayudándose mutuamente con las cadenas de suministro y resolviendo problemas cuando algo falla. Porque bueno, las cosas siempre fallan. El siguiente paso será construir esos reactores según lo planeado allí, en Suecia. Ponerlos en funcionamiento sería una excelente prueba de concepto de que este tipo de proyecto es escalable. El Reino Unido también está desarrollando sus propios SMR para uso nacional. Se dice que el primero se construirá en Wilfa, en el norte de Gales, y se estima que apoyará miles de empleos entre su construcción y la gestión futura de su cadena de suministro asociada. Si todo sale según lo planeado, deberíamos empezar a ver las primeras unidades SMR completamente operativas a mediados de la década de 2030. Eva Busch, la primera ministra de Suecia, dijo anteriormente que su país quería unirse para comprar al menos de 10 a 15 reactores. Así que si los primeros 3 salen bien, Rolls podría tener algunos negocios importantes en camino. De manera similar, en septiembre de este año, Suecia irá a las urnas para el día de las elecciones, y si el partido que gana es más escéptico respecto a la energía nuclear, entonces será mucho más difícil convencerlos. Esa es simplemente la realidad. Pero con cada país que se una a este proyecto paneuropeo de CMR, el riesgo de que no se complete, si alguno se retira, se reducirá. Para Rolls-Royce, eso significa que el trabajo duro apenas comienza, ya que tiene que lograr que otros países se sumen a su visión para estos reactores. Japón será un aliado vital con su experiencia en AMRs, lo que debería permitir que el Reino Unido se mantenga a la vanguardia de esta magnífica tecnología durante años. Y después de eso, bueno, quién sabe, reactores de sal fundida, normas nucleares a nivel mundial, luchar contra Godzilla en el Pacífico. Bueno, esa última no es muy probable, pero oye, es bueno tener a los japoneses de nuestro lado por si acaso. Estoy seguro de que el gobierno del Reino Unido está explorando la idea de un gorila gigante como una contramedida sensata, así que si aprendiste algo de este video, que sea esto. Los reactores modulares están por llegar, son el futuro. Y son británicos, lo cual está bastante genial.
Así es, hermano. Gracias por vernos.